Podemos sentarnos, gracias. Hoy hablaremos acerca del Evangelio del Reino. Antes de la segunda venida de Jesús a la tierra, se profetiza una serie de eventos que marcarán el curso de su regreso. Uno de ellos, de estos eventos, será la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones. Esta será una gran oportunidad para las personas para que se arrepientan, crean en Él y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Estamos viendo señales. En la Biblia encontramos una frase que dice principio de dolores, y los acontecimientos que suceden nos acercan más al fin que fue profetizado hace 2025 años por Jesús en Mateo capítulo 24 y que se une a todas las profecías que se han estado dando en el resto de todo el tiempo que los profetas hablaron de parte de Dios. Creo que estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos. Y es bueno que cada uno de nosotros esté alerta, esté pendiente, para que podamos responder correctamente como Dios nos manda, y es a estar preparados por medio de su palabra y en la oración. Muchos predicadores llaman a Israel el reloj de Dios. Y Jesús, hablando de estos eventos, dijo que cuando miren a la vid que está reverdeciendo, es porque el tiempo está cerca. La vid es una representación, una figura del pueblo de Israel. Y en toda la Biblia, en los eventos que se narran, Dios la pone de una manera como señal. Y ahorita, en el Medio Oriente, en todo, se manifestó el reino de Dios y los reinos de esta tierra. Hay mucha convulsión y guerra. El Señor ya lo había dicho, que vendrían guerras y rumores de guerras, pestes, pandemias, terremotos, inundaciones, males, gente blasfema y todo tipo de señales que se manifestarían antes de su venida. Pero una señal bien importante para la iglesia, porque recibe un mandamiento, más que una comisión, yo lo veo como un mandamiento, es lo que el Señor dice en Mateo 24:14. Lo vamos a leer. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis 1:8 se nos describe lo siguiente. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús mismo se llama el fin. Por eso es que cuando leemos en Mateo 24:14, entonces vendrá el fin, se está refiriendo a su venida. Se está refiriendo a la consumación de todas las cosas.
Y como esta orden fue dada por el Señor Jesús, vamos a ver algunos pasos que nos enseña la palabra, cómo y por qué debemos predicar este evangelio. El primer paso es predicar, o sea, para la iglesia, el primer paso es predicar el evangelio de la salvación, que es solo creer. Óiganlo bien, el evangelio de salvación es creer. Y vamos a leer en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean bien el mandamiento. Id, les dijo, o sea, vayan por todo el mundo. Pongámosle por todo lugar, ya que el mundo es tan grande, pero el mandamiento es para la iglesia en general, en todo el mundo. A nosotros podría ser nuestro vecino, la señora que nos vende la verdura, la que nos atiende en el supermercado, el médico, el abogado, los amigos, no más cerca. Dice, vayan y prediquen este evangelio, dice, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La primera parte del evangelio es cuando se presenta a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y la persona cree, reconociendo que es un pecador y cree que Cristo ha tomado su lugar ahí en la cruz. Cuando cree, la misma Biblia nos habla que nos da vida. Aún estando en el pecado nos da vida, juntamente con Él, y nos perdona. Y nos hace hijos de Dios. En otras palabras, nacemos de nuevo como estaba profetizado. Porque a través de Cristo también se nos dijo, cuando Juan bautizaba con agua, se dijo de Jesús que cuando Él viniera bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos es impartido. La palabra de Dios nos es impartida y nacemos en el Espíritu. Esta es la primera parte. La predicación del Evangelio, y nosotros creemos, todos hemos pasado por esta fase. La segunda fase es cuando nosotros no solo nos convertimos, sino que pasamos también a ser discípulos del Señor. Y vamos a leer Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Fíjense bien, ahora no nos dice id y predicar el que crea, no, ahora dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Anteriormente dijimos, vaya y predique a todas las naciones, y los que creen. Ahora dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la segunda fase de la predicación del Evangelio del Reino es ir y hacer discípulos, enseñándoles. Y Jesús dio las indicaciones de aquel que era un verdadero discípulo, aquel que toma su cruz cada día y le sigue, aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, aquel que es disciplinado en el estudio y también en la vivencia de la palabra de Dios. Un discípulo es diferente a un creyente. Muchos han creído, pero todavía no son discípulos del Señor. Dios quiere que complementemos las dos cosas. No solamente el Evangelio, ¿verdad?, que cree, sino que el Evangelio que transforma.
Un discípulo es transformado por la palabra de Dios. Un discípulo es cambiado por la palabra de Dios. Y vamos a ver también un poco la diferencia entre esto. Cuando el Señor habla en la primera parte de Mateo 15, de Marcos 16, del 15 al 16, lo voy a volver a leer de nuevo, Marcos 16, del 15 al 16, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, sigue Marcos 16, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Una vez que hemos creído, van a haber señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Al creer en el Señor, se nos va a capacitar con los dones del Espíritu Santo para que nosotros vayamos y llevemos la palabra de salvación. Por eso es que cuando se está predicando el Evangelio de salvación, se manifiesta sanidad, prodigio y milagro, porque Dios quiere que las personas sean tocadas de todas formas. Hay personas que no creen a la palabra, pero cuando creen y miran un milagro, entonces sí, verdaderamente creen en la palabra del Señor. Entonces, aquí nos está hablando que cuando creamos y prediquemos el Evangelio, estas señales nos seguirán, ¿verdad? Habrá manifestaciones del Espíritu. Hoy estuvimos hablando, dejamos que esa manifestación del Espíritu se diera de una manera natural. Y comenzamos a hablar en lenguas, a orar, comenzamos a pedir su presencia, que es lo que el cristiano verdadero debe de hacer, dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida. Ahora, dice también en Marcos 16, 19, que ellos recibieron ayuda también. Vamos a leerlo. Marcos 16, 19 y 20, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, los discípulos, ¿verdad?, obedecieron, fueron y predicaron, ¿verdad?, la palabra. Y dice ahí que cuando predicaban la palabra, el Señor les ayudaba confirmándola con las señales que le seguían. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, Dios nos va a respaldar con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, también es bien importante entender que cuando nosotros hablamos de parte de Dios, es el Espíritu el que lleva la palabra. Es el Espíritu que da poder para convencer. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Bien importante entender esto, porque muchos piensan, es que si yo hablo no va a pasar nada. Es que si yo digo, no sé si me van a recibir y me van a creer. Es que está equivocado, no es así. Cuando usted hable de Dios, usted crea, porque así está escrito, que el Espíritu Santo hablará por usted. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Lo primero que recibimos nosotros es al Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios nos conecta con Él, por decirlo de esa manera. Es como esta luz, está conectada a la fuente de electricidad. Y por eso hay luz. Vamos a ver un interruptor, un cortocircuito y la luz se apaga. El pecado hizo cortocircuito en la vida del hombre. Y esa fuente de poder, esa luz que venía de Dios, se cortó y se apagó. Por eso usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados.
Pero ahora usted tiene vida. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo. Volvió a conectarse a la fuente de vida. Y el Espíritu de Dios volvió a usted. Ahora, ¿por qué? Porque así Dios nos creó. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo así. Adán y Eva estaban conectados con Dios. El Espíritu de Dios estaba en ellos. Fuimos creados como casas, como tabernáculos vivientes. Fuimos creados, así nos hizo Dios. Pero nos hemos alejado tanto y nuestro entendimiento se ha embotado tanto que no podemos creer, no tenemos fe para creer lo que la palabra de Dios dice, que usted es templo y que el Espíritu Santo vive en usted. Y por eso vive actualmente en la carne, vive en su alma, vive en sus emociones. No deja que la vida de Dios se manifieste en usted. ¿Por qué? Porque no cree. Y entonces vive más apegado al mundo que apegado a lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos que estamos unidos con Dios, bueno, entienda lo que dijo Jesús: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si el pámpano se despega de la vid, muere y no puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pero cuando está pegado a la vid, fluye la vida, la savia, y entonces el pámpano da fruto. Cuando estamos en Dios, en Cristo, el Espíritu Santo nos une a Dios. Y la vida de Dios fluye en usted. Y por eso puede dar vida espiritual. Cuando habla de Cristo, la gente es impactada. ¿Por qué? Porque la vida está en usted. Ahora, cuando no hay vida, entonces usted no siente nada, no percibe nada, no entiende nada, no cree nada. Y aunque le muestren la Biblia, parece que pasó de noche por ahí. Por eso es que Dios nos recuerda en su palabra cómo son las cosas, para que volvamos de nuevo a Él y seamos como Él nos creó. Entonces el Señor los acompañaba. Y donde ellos iban, hablando de Cristo, Cristo en el Espíritu Santo iba con ellos. Ahora, cuando es solo creer el Evangelio que se predica, es de creer para salvación, dice que el Espíritu Santo los acompañaba con prodigios y milagros. El Espíritu Santo. Ahora, la segunda fase es, cuando leíamos, y lo voy a repetir de nuevo, Mateo 28, 19, 20, dijo: por tanto, id y haced discípulos. Aquí ya habían creído. Aquí ya habían sido impactados por el poder de Dios. Ahora dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo vamos a ser enseñados, mis hermanos? Con la palabra de Dios. Y entonces aquí viene la segunda parte. ¿Ven? Primero nos movemos en el Espíritu para alcanzar a las personas con el poder de Dios. Pero ahora que las hemos alcanzado, debemos enseñarles los principios del reino con la palabra de Dios. Por eso este es el Evangelio del reino que vamos a predicar. Y Dios está preparándonos para ello. Está preparando a su iglesia. Por eso dijo: y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entiéndalo, somos la iglesia de los postreros días, somos la iglesia del fin. Y tenemos que llevar a cabo esta labor. Dios lo mandó que lo hiciéramos. Y si usted es un cristiano, un hijo de Dios, este es el mandamiento para usted. Usted debe de predicar a Cristo para que entonces se cumpla lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, voy a leer Mateo 24, 12, que el Señor está dando también otro tipo de señales y eventos que están sucediendo. Mateo 24, 12. Vamos a ver, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También Jesús le dice lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y por qué la iglesia se ha parado de predicar y la está animando a que predique ahora?
Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a tomar ese pedacito nada más. Por haberse multiplicado la maldad. Piense, ¿por qué se multiplica la maldad? ¿Amén? ¿Por qué se multiplica? Y no solo se multiplica, se promueve. Se promueve la maldad. Por eso es necesario que los hijos de Dios nos levantemos y prediquemos. Quiero mostrarle lo que la profecía dice, por qué se multiplica la maldad. Vamos a leer Isaías 61. Busque ahí Isaías 61, dice, levántate. Ahí nos está hablando a la iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El profeta nos recuerda nuestra condición. Estamos sentados. En otra parte dice, estamos adormecidos. En otra parte dice, estamos dormidos. En otra parte dice, cabeceamos y nos dormimos. Entonces el profeta nos dice, por medio del Espíritu, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Cristo Jesús. El Espíritu de Dios y la gloria ha venido a tu vida. Cristo ha venido a tu corazón, ha nacido sobre ti. Amén. Levántate, resplandece. Ya vino tu luz. Ya vino. Cristo está en ti. La gloria de Jehová nació. Así como nació un día en lo natural, allá en Belén, en un pesebre, Él nació en tu corazón cuando tú le recibiste y naciste de nuevo. Entonces, tenemos un llamado, levántate. ¿Qué dice Cristo? Somos la luz del mundo, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué hace la luz? Resplandecer. Entonces resplandece. Eres luz, resplandece. ¿Y cómo vamos a resplandecer? ¿Cómo se muestra la luz? Dando lo que ella tiene y es. Entonces dé usted lo que tiene. ¿Qué tiene? A Cristo, délo. Dé a Cristo, tiene dones. La Biblia dice que cada uno tenemos un don de Dios. Dé su don. Es que no sé, averígüelo. ¿Y cómo lo averiguo? Estudie la palabra y ore. Es que tenemos que hacer algo. No solamente... ¿verdad? Como dijo un hermano, ¿qué profesión tienes? Le digo, yo soy banquero, me dijo. Pero aquel era porque trabajaba en un banco. Pero ya viniendo a la iglesia, antes habían bancas en la iglesia. Y cuando decía yo soy banquero, era los que se sentaban en las bancas. Solo se sentaban, eran banqueros también. Entonces no, usted no está para estar sentado solamente. Levántese, resplandezca, usted tiene a Cristo, dé la luz de Cristo a otros. O es egoísta, como un hermano dice, ya me salvé yo, los demás miren cómo hacen, ya me salvé yo, ¿verdad? No, tenemos que llevar a Cristo. Y no crea que va a ser fácil, por eso es que no lo intenta, porque ya lo intentó y se desanimó cuando vio que no le hacían caso. No, la gente no quiere a Cristo. Pero no es tanto que diga ahí, ¿verdad?, que todo el mundo se va a convertir. No, ir y predicarles. Nosotros tenemos que hablarles de Cristo. Los que crean van a ser salvos, los que no van a ser condenados. Pero tenemos que hablar de Cristo. Entonces ahí tenemos que resplandecer. Ahora vamos a ver qué pasa con los que tienen luz. Isaías 62. Vamos a ver. Los que tienen luz y los que no tienen luz. Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Otra bendición. Aleluya, déle ese aplauso al Señor. Y bien importante que vea esto, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra
y oscuridad las naciones. Eso está pasando hoy en día. Yo les decía que por ley se está fomentando, ¿verdad?, la oscuridad. ¿Por qué? Porque en todas las naciones ya se aprobó la ley del aborto. ¿Y qué es el aborto? El asesinato de los niños. Es el antiguo culto a Baal y a otros dioses paganos que se les sacrificaba a los niños. No se lo crea. Lo que dicen ahora, ¿verdad?, que lo que esté en el vientre, nada más, mientras esté ahí, no es un ser humano. Así están diciendo, y se han aprobado las leyes para que maten a los niños. Y hay lugares donde se hacen rituales, que si alguien aborta, puede llevar su aborto para ofrecerlo a Satanás, ahí donde ellos le adoran. Miren, por ley se está legislando la unión matrimonial de parejas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y quién lo está fomentando? Las leyes. Se volvieron locos nuestros legisladores, se volvieron, como dice la Biblia, retardados, dice. ¿Ves? En su conocimiento se llenaron de locura, y cuando hicieron eso, que se apartaron de Dios, dice, Dios los entregó para que hicieran cosas que no convienen. Están haciendo cosas que no convienen. Y si el cristiano o la gente se opone, por ley lo obligan a que usted acepte todas esas cosas. Vamos a ver, y estamos viendo oscuridad en las naciones. No creen en Dios, se burlan de Cristo, se burlan de los cristianos. Mire, usted puede ir a algún lado y habla de Cristo, lo abuchean. Pero hable de las leyes del aborto, lo aplauden. ¿Ves? Y es bien importante porque eso está pasando. Y también Isaías lo profetizó. Ahí mismo, Isaías 5:20. Mire lo que dice. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy en día lo bueno es que usted apoye el aborto, que usted apoye el movimiento LGBT, que usted apoye todo tipo de pecado y de maldad. Si andan vestidos de diablo, pues usted apóyelo. Ahora, si usted habla de Cristo, no, sáquenlo, abuchéenlo, ¿verdad? No le hagan caso. Pero aún así, el amor de Dios a mí me toca porque es grande. Dice, vayan y predíquenle todavía, más alguno se va a salvar, más alguno va a hacer caso. Tenemos que ir porque, ¿verdad?, todas las naciones se están llenando de oscuridad y de tinieblas. Ya estaba profetizado. Ok. Entonces dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tú resplandecerás. La gloria de Dios se va a ver en ti. Te van a respetar, no van a poder contra ti. Y aún aquel que se vuelva contra ti, peleará con Dios, no contra ti. Por eso tenemos que fortalecernos, tenemos que llenarnos de gozo, de fortaleza del Espíritu, para que reprendamos también las tinieblas. Entonces, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y óigame, comenzaremos a brillar, pero no quedará ahí. Miren lo que dice Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Cuando tenemos el sol al mediodía, en el centro. ¿Cuándo comienza? Cuando esté en el horizonte. A muchos Dios les ha dado luz y comienzan a brillar. Comienzan a entender
pero tu luz seguirá avanzando. Seguirá avanzando. Tú verás cosas gloriosas y maravillosas en el Señor. Y cuando el día sea perfecto, la luz que hay en ti brillará, iluminará. Amén. Eso es porque Dios dice que va a ser así. La luz de los justos va en aumento. O sea, irá aumentando a medida que nosotros nos dispongamos para el Señor. Luego dice, en Mateo 24:12, lo vamos a leer de nuevo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a tocar ese punto, ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Y hagámonos la pregunta, ¿por qué se produce el enfriamiento espiritual? Hermanos, el enfriamiento espiritual se produce cuando hay falta de interés. 2 puntos. Por la oración. ¿Está orando, hermano? ¿Tiene tiempo de oración? ¿Viene al tiempo de oración de la iglesia los miércoles en la noche para estar en grupo, en cuerpo, orando? O tal vez ora solo, pero hágalo juntamente con el cuerpo. Entonces, falta de interés en la oración, falta de interés en la lectura y el estudio de la Biblia. ¿Está siguiendo el estudio de la Biblia en un año? ¿Todos los días lee la palabra de Dios? ¿Está estudiando alguno de los cursos de la iglesia que Dios nos ha puesto para que demos? O por lo menos, está oyendo a través de la Biblia allá en la radio, o por lo menos pone el teléfono mientras va en el carro y oye algo de la Biblia. Bueno, todo eso produce enfriamiento. Ahora, el dejar de congregarse, mis hermanos. Si usted se deja de congregar, usted comienza a enfriarse. ¿Por qué? Porque Dios estableció la iglesia, un cuerpo, y muchos no lo entienden. Dicen, no, la iglesia es mi casa. Bueno, usted tiene que tener en su casa un estudio, oración y todo, pero la iglesia no es su casa. La iglesia es donde el cuerpo de Cristo se junta, se reúne. Esto es el edificio donde nos reunimos, pero la iglesia son todos los que la formamos. Entonces, no deje de congregarse, porque es el redil que Dios hizo para que usted recibiera la bendición espiritual, la cobertura espiritual y la bendición a través de la palabra. Entonces, congréguese. También dice acá, ¿verdad? También otra cosa que produce enfriamiento es alejarse de una verdadera comunión con Dios. ¿Cómo se aleja uno de una verdadera comunión con Dios? Cuando usted no entiende por qué viene a la iglesia. Viene, bueno, es domingo. Viene porque hay que cumplir. Viene, pero viene sin preparación ni nada. Mire, cuando uno viene a la iglesia, uno debe de pensar, Señor, ¿qué me vas a permitir dar en la iglesia? Uno viene así. O comienza desde temprano a orar para que el Espíritu Santo nos visite y se manifieste gloriosamente. O se prepara en oración y deja todas las cargas allá, porque hay muchos que traen tantas cargas que ponen a la iglesia pesada con todas las cargas que traen. Y no es malo si usted trae cargas y las viene a dejar al Señor, porque las recibe. Pero cuando solo trae cargas, pero se las lleva de regreso, no quiere cambiar. Y ese es el problema. Entonces, una verdadera comunión con Dios hace falta y eso produce enfriamiento. Luego también, nuestra espiritualidad es reemplazada por la rutina. Cuando eso sucede, también hay enfriamiento. Cuando usted ve que ser cristiano es algo rutinario, se vuelve como un estilo de vida, pero no bueno, sino que malo, como una religión. Eso provoca enfriamiento. Otra cosa que produce enfriamiento, mis hermanos, son las distracciones que el mundo le pone.
cosas que son pesos, no pecado, pesos que le impiden caminar. Y el diablo es experto en ponerle pesos, en ponerle preocupaciones, en ponerle angustia, en ponerle que tenga falta de fe. Y entonces las distracciones del mundo le reemplazan su espiritualidad y usted se aleja y se enfría. Otra cosa también, el pecado, mis hermanos. Cuando hay pecado, se quita la comunión con Dios. El pecado, dice la palabra, el pecado es muerte. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, la comunión con Dios se interrumpe. Y hay un cortocircuito ahí, como les decía, la luz deja de brillar por causa del pecado. Si nosotros tenemos pecado inconfeso, estamos en problema como cristianos. Y mire, hoy en día como están las cosas, estemos preparados mejor. Y si usted ha pecado, bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos va a limpiar, nos va a perdonar, pero usted tiene que confesarlo y apartarse, alejarse de Él. Y si no puede solo, pida ayuda. Pero si puede solo, adelante. Pero pida ayuda. Ahí estamos los pastores, los líderes, en las mujeres hay grupos de mujeres para que se les pueda ayudar. Entonces, todo esto va enfriando nuestra relación con Dios y el enfriamiento espiritual se da. Ahora, la persona piensa que está bien, eso es lo peor. Y esto es porque ha caído en el engaño. Cuando nosotros nos enfriamos, ya no tenemos nuestra conciencia avisándonos. Hemos cauterizado de tal manera la conciencia, se ha endurecido que ya no nos avisa. El Espíritu Santo antes nos encendía la luz amarilla y la roja para que paráramos. Ahora ya no vemos ninguna luz, sino que por causa del pecado y el enfriamiento espiritual, vivimos una vida religiosa completamente. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, es parte del engaño en que estamos viviendo. Por eso yo les leí ahí, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Ves? Y oyen otras cosas que oír la verdadera palabra de Dios. Buscan la forma más fácil de ser cristiano y que no se les demande nada, y entonces se van alejando, no solo de la iglesia, sino que de la comunión con el Señor. Ahora, mis hermanos, es un proceso gradual, no llega de la noche a la mañana. ¿Recuerdan la historia de la ranita en la olla de agua caliente? Usted pone en una olla de agua a una rana, pero el agua está fría. Ella le agradece porque usted le construyó una piscinita. Ella vive feliz en el agua fría, ahí. Pero usted tiene un plan predeterminado que la ranita no sabe. Así es Satanás. Tiene un plan y un proyecto que el cristiano, por estar desapercibido, no lo ve ni lo conoce. Y entonces lo que sucede con la rana es que se le comienza a calentar el agua. La rana tiene un termostato interno que regula su temperatura. A medida que el agua se calienta, ella se acomoda al agua caliente. A medida que el cristiano peca un poquito, se acomoda a ese pecado un poquito. Le siguen dando calor a la rana y la temperatura aumenta. Ella se siente que está en un sauna, está feliz ahí todavía. El cristiano le sigue aumentando el pecado, no se da cuenta, y él siente que puede hacer lo que quiere, y como ve que le salen las cosas bien, sigue adelante. Se sigue calentando el agua, la temperatura hierve, la rana se duerme y caldo de rana. Ya sé que terminó. El diablo sigue dándole la temperatura, el cristiano hierve, la paga del pecado es muerte, hay interferencia con Dios y no se da cuenta, y ahí está el cristiano frito. Se perdió la comunión con Dios, pero él siente que está bien. Ha visto personas que andan pero equivocadas, pero
creen que están bien. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tengan cuidado porque el enemigo es astuto y él pone tropiezo para que el cristiano vaya perdiendo su devoción con Dios y su espiritualidad. Entonces, vemos que todo esto es un proceso gradual. Ahora, ¿verdad? Hay que entender entonces por qué el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios, mis hermanos, viene pronto. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7, lo vamos a leer. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, va a llegar un día que el Señor Jesús sí va a regresar. Aún Él es paciente, por eso nos manda a predicar el Evangelio. Es paciente para que el mundo se arrepienta y no perezcan. Por eso nos dice que oremos por los reyes, por los gobernantes. Miren, ahora que he estado viendo esto, de las leyes que están haciendo y que el diablo ha infiltrado, ¿verdad?, a los magistrados, no solo aquí en este país, en todo el mundo, a los diputados, a las cámaras que hacen ley, las ha infiltrado. Ahora entiendo más por qué Dios dice que oremos por los gobernantes, que oremos por los que están en eminencia, o sea, los diputados, todos los que oremos por ellos. ¿Para qué? Para que se detenga la maldad y ellos sean en alguna manera guardados y protegidos, y algunos pues que se arrepientan y se vuelvan a Dios, pero para que haya oposición y no puedan pasar esas leyes. Miren, tenemos que estorbar, y eso se hace en oración. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Cómo atamos, Señor? Que esas leyes no pasen, que esas leyes que van contra la palabra de Dios no tengan ningún efecto, que los que están haciendo leyes se confundan y cuando las presenten no prosperen, Señor, en el nombre de Jesús. Y dale sabiduría a ellos. Cuida y guarda sus mentes, Señor, para que no sean caldo y cultivo del diablo, sino para que hagan leyes verdaderamente que sirvan para la bendición de nuestros países. Si nosotros oramos por los que están en eminencia, gobernantes, vamos a poner una barrera para que ellos no puedan pasar. Pero mis hermanos, por el incremento de la iglesia, por la maldad que hay y por el acomodamiento espiritual que ha habido, la oración ha sido silenciada. Hermanos, si usted no está orando, está perdiendo la batalla. Si usted no está leyendo la Biblia, está perdiendo la batalla. Y no solo leerla, estudiarla. Tenemos que estar en comunión con Dios. La palabra es el pan de vida y la oración es el aire que nosotros respiramos. Un cristiano que no estudia la Biblia, no está en comunión con Dios, es un cristiano muerto. Perdón que se lo diga, pero usted recibió a Cristo, no sé si nació de nuevo, si usted no está buscando a Dios. Si usted no tiene temor de pecar, yo no creo que haya nacido de nuevo. El cristiano dice que no practica el pecado, aunque peca, no practica el pecado. Y se arrepiente y vuelve. Un cristiano verdadero, un discípulo de Dios, es aquel que cambia, es aquel que es transformado, es aquel que está dispuesto a ser luz donde quiera que vaya. Si usted se avergüenza de Cristo, perdóneme, pero no sé si ha nacido de nuevo. Y eso tiene que serlo. ¿Para qué? Para que verdaderamente le pida perdón a Dios. Nada que no se arrepienta y usted sea salvo. El día que venga el Señor, no se quede, sino que sea arrebatado con Él en las nubes. Cristo viene y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y luego vamos a seguir orando para que podamos buscar esa reconciliación con Dios.
Padre que estás en los cielos, gracias por recordarnos por medio de tu palabra ese mandamiento que tú nos diste, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura, que este evangelio del reino fuera predicado en todas las naciones. Señor, perdónanos, porque si no estamos haciendo el mandamiento, si no estamos predicando tu palabra, si no estamos haciendo discípulos, Señor, te pedimos perdón y te damos gracias por tu palabra hoy que nos lo recuerda y que nos des también la gracia en el Espíritu para llevarlo a cabo. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.